Grandes y maravillosas son tus obras, Yahweh el Shaddai. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los Kadoshim. Yahweh, quien no temerá y glorificará tu nombre, porque solo tú eres Kadosh. Todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus obras justas han sido reveladas. Shalom Alejen, hermanos. Que la bendición de mi Padre eterno esté con ustedes en esta noche, y que el pueblo de Yahweh, las asambleas mesiánicas que hemos creído, que tenemos la fe en nuestro Padre eterno, nuestro Elohim Yahweh, y en nuestro Señor, en nuestro Adón Yahshua Hamashiach, tenga la bendición esta noche de nuevamente adquirir un conocimiento, una enseñanza que provenga de allá, de nuestro Padre eterno. Que nosotros simplemente seamos voceros de la palabra de nuestro Padre, que sea el que nos inspire esta noche, en este caso a mí, para poder llevarles a ustedes ese mensaje, esa bendición, ese alimento, porque es un alimento espiritual. Así que, hermanos, esta noche abrimos cantando el canto del Cordero, porque recuerden que para mí ese es un canto muy especial, ya que ese fue un canto que yo me encontré en las Escrituras, en el Apocalipsis. Allí estaba la letra, y deseé en mi corazón conocer la música para cantarlo. Me dije a mí mismo, ojalá yo supiera cómo se canta, cómo es la melodía de este canto para cantárselo a mi Padre. Bueno, como ya le dije anteriormente, hermano, de la nada, al día siguiente me salió esa música, no sé de dónde, y me la envió mi papá, mi Padre poderoso me la envió, y yo quedé cantando la canción y la he seguido cantando, porque es el canto que está escrito en las Escrituras. Lo pueden encontrar en el Apocalipsis, lo pueden buscar cuando se habla del canto de Moshe, que es Moisés, y el canto del Cordero. Bueno, pero hermanos, esta noche vamos especialmente a hablar de un tema que muchas personas me preguntan y tienen la duda y no están seguros si es correcto o no es correcto hacerlo. Muchos dicen que es un mandamiento, que es una obligación. Otros piensan que sí era una obligación, pero en el viejo pacto, en la ley, en la Torá, y que actualmente en la gracia ya no funge como un mandamiento, como una obligación. Vamos a hablar en esta noche del diezmo, hermanos, para aclarar este tema, pero primero vamos a pedir la dirección de allá arriba, la dirección de nuestro Padre eterno, de nuestro Elohim Yahweh, del Elión, del Shaddai, del Todopoderoso. Así que doblemos rodillas, pues, hermanos, y les pido que allá donde ustedes estén, hermanos, donde se encuentren, oren por mí, para que la bendición de nuestro Padre llegue a través de mí, que no sean mis palabras, sino sean las palabras de Él a través de mí. Así que bendiciones y vamos a orar. Bendito Padre Celestial,
Glorificado sea tu nombre, Señor Todopoderoso, Elohim verdadero, Elohim de Israel. Señor Padre mío, en el nombre de mi Salvador, de mi Redentor y tu Hijo amado, Padre Santo, Yahshua de Nazaret, Yahshua HaMashiach, llegamos ante tu santa presencia en esta noche, Señor, para que tú nos ilumines, Padre Santo, para que tú nos guíes en esta palabra que hoy vamos a llevar a los hermanos, Señor. Que esta bendición, Señor, provenga de ti en esta noche, Señor, no de mi cabeza, Padre mío, sino de ti a través de mí. Bendíceme, Señor, pues en esta noche con tu Ruach HaKodesh, con tu espíritu de santidad, Señor, para que yo pueda llevar estas buenas noticias a los hermanos, para que tengan el conocimiento y no se dejen extraviar de malas enseñanzas de pastores fraudulentos, maestros fraudulentos. Así que, Señor, pues te pido que el pan nuestro también de cada día nunca nos falte, al igual que este pan espiritual que esta noche te pedimos. Te pido la bendición para todos los hermanos de las asambleas mesiánicas, muy en especial para los hermanos en Colombia. Bendícenos, bendícelos y guíalos por el camino del bien. Que al hermano Yair todo le salga bonito, todo le salga bien en su misión allá en Colombia de llevar las buenas noticias de salvación. Padre Santo, gracias por todo. Apártanos del mal, cuídanos del maligno, Señor. Y el pueblo de Yahweh dice amén, amén y amén. Amén. Hermanos, vamos pues a ver, hoy no vamos a usar el tablero. Creo que tengo unos textos allí de las escrituras. Los que tienen las Biblias Kadosh israelitas las pueden leer en las Biblias Kadosh israelitas. Los que tienen Biblias todavía que no son correctas, pueden leerlas allí. Pueden leerlas allí, pero sabiendo que cada vez que aparezca en esa Biblia la palabra Dios es incorrecta, es Elohim. Cada vez que aparezca en esa Biblia la palabra Jehová es incorrecta, es Yahweh. Cada vez que aparezca la palabra en esa Biblia Jesús es incorrecta, es Yahshua. Así que ya nosotros tenemos este conocimiento y hemos creído que es así porque sabemos que es así, tenemos la seguridad que es así porque así fue desde un principio. Son los nombres verdaderos. Los otros nombres han sido inventados nuevos, así que no pueden ser. Lo importante de esto, hermanos, es que aún en aquellas Biblias equivocadas, con esas mismas Biblias podemos demostrar el error que existe dentro de esas congregaciones que imponen cargas, como dice el maestro, que ellos no son capaces de mover con un solo dedo. Así que, hermanos, pues vamos a hablar del diezmo hoy. Si nos remontamos al Tanaj, el Tanaj es lo que se conoce por los evangélicos como Antiguo Testamento. El Tanaj es las escrituras que equivalen al Antiguo Testamento, pues. Allí podemos encontrar en Deuteronomio 14 del 22 al 29 cómo nos habla del diezmo. Y la Biblia Reina Valera comienza diciendo: y defectiblemente diezmarás. La Biblia acá, israelitas dicen: debes apartar cada año una décima parte de todo el producto de tu siembra, interesante esto, que se trae del campo. Debes consumir los diezmos de tu grano nuevo y de tu vino y de tu aceite
y de las primicias de tus manadas y rebaños, en presencia de Yahweh tu Elohim, en el lugar donde Él escoja establecer su nombre, para que aprendas a reverenciar a Yahweh tu Elohim siempre. Si la distancia, mucha atención aquí, si la distancia es muy grande para ti y no puedes transportarlos porque el lugar que Yahweh tu Elohim ha escogido para establecer su nombre te queda lejos, y porque Yahweh tu Elohim te ha bendecido, puedes convertirlos en dinero. O sea, puedes vender el producto, puedes vender el grano, puedes vender las ovejas. Eso es lo que quiere decir. Puedes convertirlos en dinero. Envuelve el dinero y llévatelo al lugar que Yahweh tu Elohim haya escogido. Coge el dinero, guárdalo pues, y llévalo al lugar donde Yahweh tu Elohim ha escogido para hacer entrega de los diezmos, de la bendición esa de llevar los diezmos al lugar especial escogido por Yahweh. Las distancias en aquella época, hermano, para llevar al templo los diezmos muchas veces quedaban muy lejos, y por eso inventaron el sistema de sinagogas. Las sinagogas eran como sucursales del templo, eran templos más pequeños que hacían el mismo papel del templo mayor para poder llevar las ofrendas y las primicias y los diezmos. Es cierto que era una obligación cumplir con los diezmos, era un mandamiento, era verdad que era necesario hacerlo, pero esos diezmos no eran dinero. Podemos ver que no eran dinero porque, como vemos aquí en la escritura, dice que si la distancia quedaba muy lejos del lugar donde se iba a hacer entrega de los diezmos, que se vendieran. Y cuando se llevaba el dinero allá al lugar donde se iban a entregar los diezmos, allá se iba a convertir ese dinero nuevamente en el alimento que se iba a utilizar. Aquí lo podemos ver. Puedes convertirlos en dinero. Envuelve el dinero y llévatelo al lugar que Yahweh tu Elohim ha escogido, y gasta el dinero en todo lo que desees: ganado, ovejas, vino, otra bebida embriagante o cualquier cosa que desees, y debes festejar allá en presencia de Yahweh tu Elohim y regocijarte con tu familia. Pero no descuides al levita en tu comunidad, porque él no tiene porción hereditaria como tienes tú. Quiere decir que se volvía a comprar con el dinero nuevamente lo que yo había vendido, o la que la persona había vendido en el lugar donde había recogido sus diezmos. Quiere decir que el diezmo no era dinero. Porque si el diezmo hubiese sido dinero, y ya que se vendió el producto, entonces se llevaba el dinero y se entregaba el dinero. Pero se volvía a comprar nuevamente los granos, el vino, las ovejas, para comer. Y según es la escritura aquí, el que diezmaba participaba del diezmo. Y comerás, dice, y lo comerás junto con el levita. O sea, el levita era el sacerdote. El levita era el sacerdote, entonces no podía dejar al sacerdote excluido, porque el sacerdote no tenía recursos, ya que él se dedicaba a atender
el tabernáculo, atender al pueblo para expiarlos del pecado a través de sacrificios de animales y estas cosas. Entonces, si el diezmo hubiese sido dinero, ¿qué necesidad habría de volver a comprar los víveres nuevamente? Yo lo que puedo analizar con esto, hermano, es que el dinero siempre ha sido algo mal visto por nuestro Padre. Incluso la Escritura dice que el dinero es la raíz de todos los males. El amor al dinero, o sea, el amor al dinero es la raíz de todos los males. No, claro que necesitamos el dinero para suplir nuestras necesidades, pero no tenemos que estar apegados a él como si fuera lo más importante. Lo más importante es el amor, es la fe y la esperanza que nosotros tenemos como pueblo de Yahweh. Y después, papá, en Números 18 podemos ver que él ya del todo entrega los diezmos a los sacerdotes, a los levitas, porque en realidad los sacerdotes no podían sembrar, no podían cosechar, así que ¿de qué se iban a sustentar? El pueblo mismo lo sustentaba, sus hermanos. Así que vamos a Números 18, vamos a buscar Números 18, vamos a leer en el 21. Dice nuestro Padre Eterno, dice así: y a los levitas, o sea, a los sacerdotes levitas, mira, les doy todos los diezmos en Israel, como su parte en pago por los servicios que realizan al servicio de la carpa de reunión, o sea, del tabernáculo. En adelante los israelitas no tendrán paso a la carpa de reunión para que no incurran en culpa y mueran. Solamente los levitas realizarán los servicios de la carpa de reunión, otros incurrirían en culpa. Es la ley perpetua a través de las edades, pero ellos no tendrán parte territorial entre los israelitas, o sea, no tendrán terreno, un lugar donde sembrar, donde cosechar. Porque los diezmos apartados para los israelitas como contribución a Yahweh es lo que les doy a los levitas como su parte. Por eso he dicho, concerniente a ellos no tendrán parte territorial entre los israelitas. ¿Ven, hermanos? Los diezmos fueron ya llevados directamente a la administración del sacerdocio levítico, para que ellos pudieran sustentarse, ya que no podían, como ya les dije, trabajar como los demás hermanos del pueblo para hacerse de su propio sustento. De estos textos se agarran muchas iglesias hoy para decir que el diezmo es una obligación. Porque aquí está, dice en Deuteronomio, aquí lo vemos en Números, pero aquí dice que es para los sacerdotes levitas. Lo que pasa es que hoy en día, hermano, mucha atención, estos pastores fraudulentos se creen que son sacerdotes levitas, se creen que son hebreos de la tribu de Leví, porque esos eran los que podían coger los diezmos del pueblo. Para coger los pueblos del diezmo había que ser de la tribu de Leví y sacerdote levita. Eso no estaba dado para ninguna otra tribu,
ni para la tribu de Judá, ni para la de Dan, ni ninguna otra. Solamente para los levitas. Los de la tribu de Leví, solamente en esa tribu se podían hacer los sacerdotes. Otro texto que se agarran mucho, que yo he escuchado en muchas iglesias, es donde dice Malaquías 3, 7 al 11, donde dice que robará el hombre a Elohim, y se me habéis robado en los diezmos. Sí, es verdad, nuestro padre dijo eso, está escrito en Malaquías, que Malaquías es Malají. Malaquías, el nombre de Malaquías significa mensajero mío, o sea que Malaquías es el mensajero de Yahweh. Pero ¿a quién escribió Malaquías estas cosas? Si ustedes leen Malaquías 1:1 y dice así: una profecía de la palabra de Yahweh a Israel por mano de su mensajero, de Malaquías, porque ese era su mensajero. Es que eso era para el pueblo de Israel. Entonces cuando él le dijo, le robará el hombre a Elohim, le estaba hablando al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel tenía que dar los diezmos, y se habían apartado de los mandamientos de nuestro Padre Yahweh y no estaban cumpliendo con los sacerdotes levitas. Es por eso que en esa misma parte de la escritura dice: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Cuando yo he oído que los pastores dicen que el diezmo es dinero, y aquí podemos ver que siempre habla de alimento, de producto. No, porque dice según ellos que los tiempos han cambiado, y antes era así, porque antes no había, sí había dinero. La prueba está de que vendían el diezmo y lo volvían a comprar para restituirlo nuevamente con el mismo dinero. Se dan cuenta que sí había dinero, no pueden buscar esa excusa. Sino que papá no quería contaminar, porque el dinero es del mundo. El dinero es mundano, hermanos. Cuando a Yahshua de Nazaret le presentaron, que le preguntaron que si podían dar los tributos al César, él cogió una moneda del César y les dijo: ¿de quién ven la cara? Que dice el César, dice: dad al César lo que es del César, y den a Elohim lo que es de Elohim. Den a Yahweh lo que es de Yahweh. ¿Y quién es el César? El César es el mundo. Entonces, las cosas del mundo, lo mundano, contamina al hombre. Eso lo sabemos ya. Imagínense introducir dinero en el templo, en el lugar donde están los sacerdotes. Eso era algo como que papá no lo veía bien, porque de lo contrario hubiera aceptado que llevaran el diezmo en dinero. Aunque en posterior, ya en los tiempos de los fariseos pedían ofrendas en dinero, porque había una arca donde se depositaba dinero. La prueba está de la historia de la viejecita esta que dio unas blancas ahí, lo poco que tenía para comer, y que el Señor dijo: en verdad os digo que esta ha dado más que todo lo demás, porque los demás han dado de lo que les sobra, y ella ha dado lo único que tenía para comer. Pero hablando del diezmo en sí, el diezmo era un mandamiento, era una obligación para los sacerdotes levitas entre el pueblo de Israel. No es que de otros pueblos iban a llevar diezmo, no, hermanos, era dentro del pueblo hebreo. Los hermanos hebreos de los levitas sustentaban alimenticiamente
a sus sacerdotes, que no le faltara nada, que tuvieran que comer. Así que podemos ver pues que el diezmo sí era una obligación, es verdad. Claro que era una obligación. Pero todo esto que lo hemos leído antes del Mashiach, antes que viniera Yeshua de Nazaret. Algo va a pasar después de todas estas cosas. Ya viene el Mashiach, nace el Mashiach. Incluso el Mashiach cumplía con la ley de la Torá, porque la Torá es la enseñanza y la ley que había en la Torá él cumplía con eso. Así que lo más probable es que el mismo Yeshua de Nazaret, nuestro Señor, claro que no, lo más probable no, él cumplía con este mandamiento de llevar, de diezmar, porque estaba como un mandamiento dentro de la ley. O sea que él cumplió con la ley. Pero algo sucede cuando él se sacrifica por la humanidad. Hay un cambio. Ya no se necesita el sacerdocio levítico. Ya no se necesita que existan sacerdotes sacrificando animales para el perdón de pecados, porque ya él nos redime directamente en el madero con su sacrificio. Nos redime de este tipo de sacrificios de animales, porque ya no era la sangre de un cordero, de un animal, ahora era la sangre de nuestro Señor, la sangre del Hijo de nuestro Padre Celestial. Era un solo sacrificio ya para redimirnos del pecado. Es por eso entonces que posterior a la muerte del Mashiach, a la muerte del Mesías, de nuestro Adón, nuestro Señor Yeshua, hay un cambio de ley y entra a regir un nuevo pacto, porque ya estaba escrito en las Escrituras que se iba a hacer un nuevo pacto. Dice aquí vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Yahudá y con la casa de Israel, en la que pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. No como el pacto que hice con ellos cuando los saqué de la tierra de Egipto. Que no es el mismo pacto. Muchos hablan de un pacto renovado. Esto no es un pacto renovado. Esto es un nuevo pacto. Está clarito que dice un nuevo pacto. Pacto renovado fue cuando Moisés bajó del monte y encontró que estaban adorando al ídolo Baal como un becerro de oro, y destruyó las tablas y fundió el becerro y destruyó el becerro, y nuevamente subió al monte y nuevamente hizo nuevas tablas que fueron escritas por nuestro Padre Eterno con los 10 mandamientos recibidos, y ese es el pacto renovado. Pero el pacto de la gracia es un nuevo pacto. Está claro en la Escritura de que es así. En Mateo 23:23 y en Lucas 11:42 ustedes pueden buscar cómo se expresa nuestro Señor acerca del diezmo, y habla de: hay fariseos hipócritas que diezman las hortalizas, que diezman la mente, el comino, y se olvidan de lo principal, que es la justicia. Los critica. ¿Por qué los critica? Los critica porque ellos están haciendo papeles de que se creen santos porque diezman. Se creen que están bien porque diezman. Pero están llenos de hipocresía y de injusticia, y eso es más importante que el diezmo. Eso es lo que le está diciendo él a ellos. Y posterior
a la muerte del Mashiach, el diezmo queda eliminado. ¿Por qué queda eliminado? Simple y llanamente, hermano, porque el diezmo era para los sacerdotes levitas, los que sacrificaban los animales para expiación de los pecados, y ya no hay necesidad de sacerdote levita para expiación de los pecados, porque ya nuestro Señor Yahshua HaMashiach se sacrificó. Con un solo sacrificio nos redime, para que todos los que en Él creamos y lo aceptemos como nuestro Salvador, nuestro Redentor, y creamos en su nombre y en el nombre de Yahweh, alcancemos la vida eterna. ¿Cómo podemos comprobar esto, hermanos? Ya no en el Tanaj, Antiguo Testamento. Vamos a hablar todavía Antiguo Testamento para los que no saben lo que es Tanaj. Bueno, Antiguo Testamento. Ahora vamos ahí a lo que llaman también Nuevo Testamento, que es el Brit Hadacha. Vamos a irnos directamente a Hebreos 7. Hebreos 7, hermanos. Ojalá todos tengan las Biblias Kadosh israelita. Y los que no, ya les dije, hermanos, el sentido de la información es la misma. Solamente que hay los nombres tergiversados y cambiados. Habíamos dicho Hebreos 7. Vamos a leer primero del 1 al 14. Había un sacerdote en aquella época, sacerdote de Melquisedec. Vamos a leer sobre ese tema. Porque este Malquisedec, en lengua hebrea, Malquisedec, rey de Shalem y sacerdote del Elión, del Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que volvía de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Y a él le dio Abraham los diezmos de todo. Abraham le dio un diezmo a este sacerdote del Altísimo. Pero ese diezmo que dio Abraham no era diezmo producto de producción de la tierra, de trabajo y de cosecha de él, hecho por él, sino producto de un botín de guerra. Pero lo bonito aquí es que Abraham en su corazón le nació dar el diezmo de ese botín de guerra a ese sacerdote del Altísimo. Entonces lo bonito de esto es cuando eso emana, cuando eso sale de nuestro corazón a hacer una obra bonita, una obra buena. Eso es bien visto. Pero no era el diezmo porque Abraham diezmaba del producto de su siembro, de sus ovejas, sino que era un diezmo que él le nació dar de un botín de guerra a este Melquisedec. Aunque Abraham tal vez en aquella época no diezmaba, pero sí ofrecía holocaustos y cogía lo mejor de sus becerros para ofrecerlos a Yahweh. O sea que sí daba ofrendas. El diezmo como mandamiento es posterior a Abraham. Jacob diezmó también, anterior al mandamiento, porque también le nació decirle a nuestro Padre: te voy a dar el diezmo. Y como a él le nació de su corazón, esas son cosas correctas. Todo lo que nace de nuestro corazón, hacer cosas buenas, es bueno ante nuestro Padre. Lo que no es correcto es dar obligadamente, y que imponerle a los hermanos a obligarlos a hacer algo que no es que tienen que hacerlo obligadamente, y si lo quieren hacer porque nace de su corazón es otra cosa.
Pero le dicen, hermano, mire que aquí dice, lo dice en Malaquías, está robando al Señor, le está robando a nuestro Padre, está pecando. Eso es falso, hermanos. El mandamiento era para el pueblo hebreo. Dentro del pueblo hebreo estaban los levitas, y para el mandamiento era por beneficio, por justicia a los sacerdotes que atendían al pueblo. Papá en su sabiduría todo lo contempla. Seguimos leyendo. Y a él le dio Abraham los diezmos de todo. En primer lugar, su nombre significa rey de justicia, y también era rey de Chalén, que significa rey de paz. El nombre Melquisedec significa eso. No tenía registro de padre, ni madre, ni genealogía, ni del principio de sus días, ni del fin de su vida. Nadie sabía de dónde salió Melquisedec. No le conocían padre, ni madre, ni cuándo nació, ni cuándo se fue. En esto se asemeja al hijo de Elohim, al hijo de nuestro Padre, a Yahshua de Nazaret, en que permanece sacerdote para siempre. Aquí vemos en la escritura que Melquisedec era un malá, era un mensajero, un malá, un ángel de nuestro Padre en la tierra. Los ángeles se movían antes en la tierra y hablaban con Abraham. El que se le apareció en la zarza ardiendo a Moche era un ángel, el ángel de Yahweh. Consideren la grandeza de aquel a quien aún el patriarca Abraham le dio los diezmos del botín. Abraham sabía que ese era alguien muy importante. Sabía que era alguien bajado de allá, enviado de nuestro Padre eterno. Viene lo bueno de esto aquí. Mucha atención aquí. Dice, ciertamente los descendientes de Leví que han recibido el sacerdocio tienen, según la Torá, según la enseñanza de la ley, mandamiento de recibir los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque ellos también son descendientes de Abraham. Sí existe el mandamiento, sí existía el mandamiento. Dice, ciertamente los descendientes de Leví que han recibido el sacerdocio tienen, según la Torá, mandamiento de recibir los diezmos. Mandamiento, ahí está la palabra, mandamiento, era una obligación. Sí. Dice, sin embargo, aquel cuya genealogía no se cuenta entre ellos recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Ahí se está refiriendo a Melquisedec, que antes de que existiera el diezmo como mandamiento, ya Abraham había dado el diezmo a Melquisedec. Pero ese había sido un diezmo que es de corazón, un diezmo que a él le nació darlo, a ese sacerdote del Altísimo. Entonces, ¿qué está hablando el tema aquí? ¿De qué estamos hablando en esta escritura ahora mismo? Del mandamiento de recibir los diezmos del pueblo para el sacerdote levita. Estamos hablando de la obligación, estamos hablando del mandamiento del diezmo. Aquí estamos hablando, en este momento, esta escritura está hablando del mandamiento del diezmo. Hasta ahí vamos bien. Y es indiscutible que el que es menor recibe la bendición del mayor. O sea que Abraham, siendo menor, recibió la bendición del mayor, el sacerdote del Altísimo. Dice, ahora los que reciben los diezmos son hombres mortales. Ya estamos hablando en la ley. Cambiamos a la ley. Mientras que en aquel caso, ¿vio? Entonces ahora volvemos allá. Mientras que en aquel caso lo recibió uno acerca de quien se ha dado testimonio de que vive, de que no ha muerto, porque es sacerdote del Altísimo. Y por decirlo así,
en la persona de Abraham, también Leví, el que recibe los diezmos, dio el diezmo. O sea, al ser Abraham padre de Isaac, Isaac padre de Jacob y Leví hijo de Jacob, entonces la semilla de Abraham es Leví, descendiente de Abraham, y él, Abraham dándole los diezmos al Altísimo con anterioridad de ello, es como si Leví hubiera dado también el diezmo al sacerdote del Altísimo. Por eso dice, y por decirlo así, en la persona de Abraham, también Leví, el que recibe los diezmos, dio el diezmo, porque lo dio Abraham, y Leví es descendiente, es cera, es semilla de Abraham, porque él todavía estaba en el cuerpo de su padre cuando Melquisedec les salió al encuentro, todavía no había nacido. Ahora bien, si fuera posible lograr la perfección por medio del sacerdocio levítico, y está entre paréntesis, porque bajo este recibió el pueblo la legislación, la ley. Dice entonces, ¿qué necesidad habría aún de que surgiera otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad hubiese habido de que nuestro Machía, Yahshua HaMachía, Yahshua de Nazaret, se viera sacrificado para convertirse en el nuevo sacerdote del pueblo y ya el sacerdote eterno? No como en aquellos casos que un sacerdote al ser humano moría y otro lo sucedía. Ahora no, ahora es un solo sacerdote, es nuestro Señor Yahshua HaMachía, que es el sacerdote por siempre y para siempre, nuestro sacerdote eterno. Cuando hay cambio en el sacerdocio, miren lo que pasa aquí, hubo un cambio en el sacerdocio. Cuando hay cambio en el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio en la enseñanza, en la Torá, en la ley. Hay un cambio también. Ya el sacerdocio levítico no es vigente para salvación. Ahora el sacerdocio que es vigente para salvación es el de nuestro Señor y Adón, Yahshua HaMachía. Por él podemos llegar a encontrar la salvación. Pues aquel de quien se dice esto pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha oficiado en el altar, porque evidente que nuestro maestro nació de la tribu de Yahudá, sobre la cual Moshe no dijo nada en cuanto al sacerdocio. Como pudimos ver anteriormente, para poder ser sacerdote había que ser levita. Pero nuestro Señor Yahshua HaMachía no era levita. No era descendiente de Leví. Era descendiente de Yahudá, o de Judá, como lo llaman otros. Y en Judá no había sacerdocio, solamente en la tribu de Leví. Esto es aún más evidente a semejanza de Melquisedec, surge un sacerdote distinto, que no ha sido nombrado conforme al mandamiento de la Torá acerca del linaje físico, sino por el poder de una vida indestructible. No ha sido hecho sacerdote de acuerdo a esa descendencia levítica para poder ser sacerdote, sino ya bajo el orden de Melquisedec,
bajo el orden del sacerdote del Altísimo, a quien Abraham dio los diezmos del botín. Pues de él será este testimonio: tú eres sacerdote para siempre en el orden de Melquisedec. Así que por una parte se anula el mandamiento anterior por ser ineficaz e inútil. Un momentito. Se anula el mandamiento anterior por ser ineficaz e inútil. ¿Cuál es el mandamiento anterior que estamos hablando, del que estamos hablando aquí, hermanos? Estamos hablando del mandamiento del diezmo, que era obligación dárselo a los sacerdotes levitas, y que ese diezmo tenía que ser dado a los sacerdotes de esa tribu de Leví, de los sacerdotes levitas, y que solamente ellos podían recibir ese diezmo. O sea que ese diezmo era según la descendencia, de un mandamiento de descendencia. Primero, para poder coger el diezmo había que ser sacerdote, y había que ser descendiente de Leví, si no, no se podía coger el diezmo. O sea que el diezmo es un mandamiento de descendencia, que tiene que ver con la descendencia de Leví y de los que eran sacerdotes. Estamos claritos de eso. Eso es lo que viene hablando. El texto está hablando del mandamiento del diezmo, lo pudimos ver. Dice: ciertamente, de entre los hijos de Leví, los que se dedican al sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos de todo. Pero ¿qué pasó? Que se acabó el sacerdocio levítico y empezó un nuevo pacto, en donde nuestro sacerdote ya no es levita, sino que sale de la tribu de Judá, y según el orden del Melquisedec, según el orden del sacerdote del Altísimo. Hay cambio de ley, dice aquí. Regresemos atrás. Dice que no ha sido nombrado conforme al mandamiento de la Torá acerca del linaje físico, sino por el poder de una vida indestructible. Dice: esto es aún más evidente, a semejanza de Melquisedec surge un sacerdote distinto, pues de él será testimonio: tú eres sacerdote para siempre en el orden de Melquisedec. Así que por una parte se anula, hermanos, se anula el mandamiento anterior. ¿Y cuál es el mandamiento anterior del que estamos hablando? El del diezmo, por ser ineficaz e inútil. Porque la ley no perfeccionó nada, dice, y por otra parte se introduce una esperanza mejor, por la cual nos acercamos a Elohim. Y esto no fue hecho sin juramento. ¿Y por qué hay? Esas sí son iglesias. Nosotros somos asambleas mesiánicas. ¿Por qué hay esas iglesias pidiendo diezmo y diciendo que el diezmo es una obligación y el que no da diezmo anda en pecado? Si aquí dice que el diezmo era para los sacerdotes levitas y que fue anulado, ya no, porque ya no se ejerce el sacerdocio levítico. Ahora estamos bajo el sacerdocio de nuestro Señor y Adón Yahshua HaMashiach. Pero estos pastores fraudulentos, estaba escrito en la Escritura que iban a venir. Ay, Padre Santo. Vamos a leer lo que dice aquí mismo en el 7 del 20 al 28. Y esto no fue hecho sin juramento. A los otros los hicieron sacerdotes sin juramento, mientras que este lo hicieron por el juramento del que le dijo: juró Yahweh y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre.
Por lo tanto, a Yahshua se le constituyó fiador de una alianza superior, de un nuevo pacto, de un pacto mejor. Los sacerdotes anteriores fueron muchos porque la muerte les impedía permanecer, pero este, como permanece para siempre, tiene un sacerdocio perpetuo que no acaba. Por eso también puede salvar completamente a los que por medio de él se acercan a Elohim, puesto que vive para siempre para interceder por ellos. Y es que nos convenía un sumo sacerdote así, santo, inocente, puro, apartado de los pecadores y exaltado por encima del cielo, por encima del Chamaín. Él no necesita, como los otros sumos sacerdotes, ofrecer cada día sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La Torá, la enseñanza de la ley constituye como sumos sacerdotes a los hombres débiles, mientras que la declaración juramentada que vino después de la Torá constituyó al Hijo perfeccionado ya para siempre. Al eliminarse ya el sacerdocio levítico, porque tenemos el sacerdocio de nuestro Adón y Señor Yahshua HaMashiach, queda eliminado el mandamiento del diezmo. Así de sencillo es esto, hermanos. La Biblia Reina Valera no dice, como dice acá, que queda así que por una parte se anula el mandamiento anterior. La Reina Valera dice, queda abrogado el mandamiento anterior por su debilidad e ineficacia. Y yo le pregunto a estos hermanos que utilizan esta Biblia Reina Valera, ¿por qué no buscan el significado de la palabra abrogado? ¿Qué cosa es abrogado? Abrogado es anulado, eliminado, ya, caducó, se acabó. Lo tienen ahí mismo en su propia Biblia y no se han dado cuenta. Es que no lo leen para que los fieles no se den cuenta de estas cosas. Yo les aseguro que este texto lo pasan por alto, lo evitan, porque dice que el mandamiento del diezmo es abrogado. Lo evitan porque si lo explican y se lo enseñan a la congregación, entonces tendrán que decir a la congregación que ya no es necesario diezmar, que ofrenden pues nada más, que ofrenden, que ya el diezmo no es necesario, y el que quiere diezma que diezme. Bueno, eso sí se puede dar. Si a alguien le nace en su corazón dar el diezmo de alguna ganancia que tuvo, lo puede hacer, pero no necesariamente tiene que ser para un pastor. Puede darle el diezmo a cualquier hermano que esté necesitado. Ese diezmo puede ser para cualquier hermano que esté necesitado, no necesariamente para un pastor. Si el pastor no está necesitado, si el pastor está necesitado, bueno, está bien. Pero aquí estos pastores fraudulentos piden el diezmo de forma obligatoria y meten miedo a las congregaciones diciéndoles que están en pecado si no diezman. Están engañando. ¿Robará el hombre a Yahweh? En este caso sí, pero los que están robando son estos pastores fraudulentos. Le están robando a sus hermanos de la congregación, obligándolos con algo que no es una obligación y haciéndolo ver como una obligación. Ahí le están robando a sus hermanos, entonces ellos son los ladrones. El ladrón hoy en día no es el que no diezma. El ladrón hoy es el que exige el diezmo como mandamiento, sin ser sacerdote levita, sin ser hebreo, simplemente porque da una enseñanza. Tiene derecho a que la congregación lo alimente.
Eso es lo que piensan ellos que es así, pero no es así. Pablo lo dice, él lo dice en la Escritura, que él da gracias que él se ha ganado su propio sustento con sus propias manos, para no ser un gravoso, para no ser una carga para la congregación, que por el contrario él se ha dado cuenta que trabajando para ganarse su propio sustento, él así puede ayudar a otros, porque él ha recibido de nuestro Adón, que mejor es dar que recibir. Qué bonito ejemplo ponía. Claro que sí, un verdadero siervo de Yahweh, un verdadero pastor, como se llaman. Un verdadero siervo de Yahweh, un verdadero pastor, se pone por ejemplo. Y si la bendición está mejor en dar que recibir, yo trato de dar en vez de recibir. Si ya no puedo dar, bueno, ya papá sabrá cómo él me suple a mí, utiliza a un hermano. Hoy en día nuestro Padre quiere ofrenda, sí, pero ofrenda de corazón. No demos nada por obligación, hermano, porque esa ofrenda es vana. Cuando usted diezma obligadamente, eso no sirvió. Eso no es bien visto por papá, porque lo está haciendo obligado. Pero si usted le nació de su corazón dar una 10ª parte a un hermano necesitado, correcto es. Y no necesariamente tiene que ser una 10ª parte. Puede ser una quinta parte, un 20%, un 15%, lo que usted desee. Ahora esto no tiene, está estipulado que tiene que ser exactamente el diezmo. No, ahora es lo que nace del corazón. Y esto es lo que tenemos que ver en nosotros, que cuando demos de amor, no con sufrimiento, no de mala gana. Sintámonos felices cuando demos una ofrenda, como si la recibiéramos nosotros mismos. Esa es la bendición de un verdadero siervo de Yahweh. Así que pues, hermanos, el día de hoy el diezmo no es una obligación. Lo fue cuando existía el sacerdocio levítico, pero ahora bajo el sacerdocio de nuestro Señor Yahshua HaMashiach, ahora existe el amor. Hay que ver por el necesitado, ya no pensar en diezmo. Si hay que dar más del diezmo, se da más, hermano, porque ahora tenemos que vivir con amor. Y el amor se excede al diezmo. El amor es tan grande, hermano, que un amor verdadero se da hasta el 100%, como hizo la viuda, que dio todo lo que tenía, para comer. Lo único que tenía para comer, ella lo dio. ¿Ella dio el diezmo? No, ella dio el 100%, hermanos. Hoy en día no hay reglamento que diga es el 10 o es el 15, no. Ahora es de aquí, del corazón nuestro, que aflore la bondad que hay en nosotros, la belleza de nuestro corazón. Eso es lo que quiere ver papá. Que cuando usted vea al necesitado y lo pueda ayudar, ayúdelo. No se ponga límites. Dé de corazón, dé de amor. Vamos a leer mismo en Hebreo 8, 1 al 13. En resumen, dice, lo que venimos diciendo es esto: tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo. ¿Cuál es el trono de la majestad en el cielo? Es el Hagadulá en hebreo. Ese es el trono de la majestad en el cielo. Servidor del santuario y del verdadero
tabernáculo, el Makon Kadosh, en lengua hebrea. Es el verdadero tabernáculo que levantó Yahweh y no el hombre. Nuestro tabernáculo está allá en el Chamaín, en el cielo. Porque a todo sumo sacerdote se le designa para presentar ofrendas y sacrificios. De ahí que era necesario que él también tuviera algo que ofrecer. Si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan ofrendas según la Torá. Acuérdense que no todos aceptaron a nuestro Señor, nuestro Adón Yahshua HaMashiach, y se seguían haciendo ofrendas de animales para expiación de los pecados. Ellos sirven a lo que es figura y sombra del santuario celestial, porque cuando Moshe iba a construir el tabernáculo se le advirtió: mira, hazlo todo conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora Yahshua ha alcanzado un servicio sacerdotal más excelente, porque es mediador de una alianza superior establecida sobre promesas superiores, porque si la primera alianza hubiera sido sin defecto, no se habría dado lugar para una segunda. Si el primer pacto no hubiera tenido defecto, ¿para qué se iba a hacer un segundo? Porque el que encuentra falta cuando dice: miren, vienen días, dice Yahweh, en que concertaré con la casa de Israel y con la casa de Yahudá una nueva alianza, un nuevo pacto, no como el pacto, no como la alianza que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Mitzrayim, que es Egipto, porque ellos no permanecieron en mi alianza, en mi pacto, y yo dejé de preocuparme por ellos, dice Yahweh, porque esta es la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Pondré mis leyes en la mente de ellos y en su corazón las escribiré, y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Nadie tendrá que enseñar a su prójimo, ni nadie a su hermano, diciendo: conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. Porque tendré misericordia de sus injusticias y jamás me acordaré de sus pecados. Al hablar de una nueva alianza, un nuevo pacto, da por anticuada, da por vieja la primera, y lo que se hace anticuado ha envejecido y está pronto a desaparecer. ¿Qué está pronto a desaparecer? El viejo pacto. Que ya hay un nuevo pacto en Yahshua HaMashiach, más perfecto, verdadero. Pacto perfecto, entonces sí. Pero lamentablemente hoy tergiversan las escrituras, hermano, y eso lo podemos ver en segunda de Pedro. Vamos a segunda de Pedro aquí. 2. Segunda de Pedro 2, vamos a leer del 1 al 3. Dice: pero hubo falsos profetas entre el pueblo, como también entre ustedes habrá falsos maestros, falsos pastores, que introducirán encubiertamente herejías destructivas, llegando aún hasta negar al soberano que los compró, acarreando sobre sí mismo una súbita destrucción, y muchos seguirán tras su sensualidad, y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Por avaricia, oigan aquí, por avaricia harán mercadería de ustedes, con palabras fingidas. Desde hace tiempo su condenación no se tarda y su destrucción no se duerme. El castigo va a venir con ellos, para esos que están poniéndole como obligación estas cosas, mandamientos de hombres hoy en día. El castigo va a venir para ellos, hermano. Son, como dice el maestro, son ciegos que guían ciegos. Ambos van a caer al precipicio, al hueco. Ahí mismo podemos leer en el versículo 12. Dice: pero estos maldiciendo, refiriéndose a esos falsos maestros, falsos pastores, pero estos maldiciendo
lo que no entienden como animales irracionales criados por naturaleza para presa y destrucción, también perecerán en su perdición. Recibirán injusticia como pago de su injusticia, porque consideran delicia el gozar en pleno día de los placeres sensuales. Estos son manchas y suciedad que mientras comen con ustedes se deleitan en sus engaños, engañan a la congregación. Vamos a leer en el 17. Son fuentes sin agua y nubes arrastradas por la tempestad. Para ellos se ha guardado la profunda oscuridad de las tinieblas, porque hablando palabras arrogantes de vanidad seducen con las pasiones sensuales de la carne a los que apenas se habían escapado de los que viven en el error. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de corrupción, puesto que cada cual se hace esclavo del que lo ha vencido. Hermano, yo creo que por el día de hoy hemos podido aclarar este tema. Esto no tiene mucha complicación, la misma escritura lo dice ya. Usted en el Antiguo Testamento va a encontrar que el diezmo es una obligación, lo va a encontrar, pero ya en el Brit Hadacha o Nuevo Testamento, cuando habla del diezmo, ahí en hebreo dice que es abrogado, porque hay un cambio de ley, porque hay un cambio de sacerdocio, se acabó. Ahora existe la ofrenda de amor, sin límite. Lo que yo quiera ponerle, el límite me lo pongo yo. Quiero dar 10, doy el 10, quiero dar 15, doy el 15, quiero dar 20, doy el 20, quiero dar 100, doy el 100. Eso es que nazca de mi corazón. Eso es lo que papá Yahweh quiere. Así es que es ahora. Dar de amor, de buena voluntad, no por obligación. Hermanos, yo espero que les haya quedado clarito. Así que cuando les citen textos del Antiguo Testamento, del Tanaj, y le dicen, mira hermano, aquí dice que es un mandamiento, que es una obligación, sí, eso es allá. Eso se acabó, eso ya pasó, el sacerdocio levítico terminó, ahora estamos acá en un nuevo pacto, una nueva alianza, donde nuestro sacerdote ahora es Yahshua HaMashiach, y donde todo está basado en la fe, la esperanza y el amor. Acá estamos ahora. La fe es en creer en nuestro Señor Yahshua HaMashiach y aceptarlo como nuestro Salvador. La esperanza de alcanzar ese galardón de la vida eterna. Y el amor. En el amor está encerrado todo lo que es ofrenda y todo eso, porque allí el que ama ayuda, y el que ama da de corazón, bendice de corazón. Hermanos, que la bendición de nuestro Padre eterno esté con ustedes esta noche. Que el Señor Todopoderoso Yahshua HaMashiach me los bendiga grandemente, y nos estaremos viendo el próximo fin de semana para adquirir una nueva enseñanza que nos provenga de allá, de papá, porque ese es el que enseña la verdad, no yo. Solamente soy instrumento de mi Padre eterno. Hermano Yair allá en Colombia, manténgase firme en la doctrina, en la fe. Siga trabajando como lo está haciendo, hermano, que lo está haciendo muy bien. Y usted el galardón lo está ganando, pero allá en los cielos. Nosotros los verdaderos siervos de Yahweh no ganamos acá en la tierra. No ganamos diezmo, no ganamos dinero, no tenemos salario. Nuestro galardón, nuestro salario está allá en el Chamaín, hermano. Y el día que lo vamos a recibir con gozo, con alegría, y veremos el rostro de nuestro Padre eterno, veremos el rostro de nuestro Señor Yahshua HaMashiach.
Que el Señor Todopoderoso me los bendiga grandemente y me los guíe por el camino de la verdad siempre. Cualquier cosa que necesiten saber, cualquier conocimiento, cualquier duda que tenga, si se pueden comunicar conmigo, hermano, yo quiero que usted trate de explicarnos sobre este tema. Yo de todo corazón, hermanos, si está en mi conocimiento el darlo, lo doy. Que la bendición esté pues con todos ustedes. Que el Señor, mi Padre Celestial, me los bendiga grandemente. Shalom Aleichem, hermanos. Y nos vemos el próximo fin de semana.